Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Empezamos este lunes después de una semana muy movida en Uruguay. La verdad que es una semana que me permito simplemente comentar y ser muy original en el comentario. Ver al jugar al fútbol, como vimos el viernes a la selección de Uruguay, era algo que en mucho tiempo no se había visto algo así. Por lo menos yo no recuerdo 4 goles por un mismo jugador en una noche. En fin, los especialistas también dicen lo mismo, pero quiero vincularlo a esto también. Pensaba hoy, viniendo para acá, con que la semana pasada en los Grammys le dieron un Grammy a la excelencia musical a Rubén Rada. También es un reconocimiento internacional que creo yo que tampoco se había visto de esas dimensiones. De alguna forma habla de un Uruguay cultural, artístico, deportivo que nos va dando sorpresas, y eso es interesante, vale la pena recalcarlo, aunque creo que ya todo el mundo lo conoce, lo sabe, pero bueno, es lo que queríamos comentar desde acá. Quiero decirles, amigos, que tenemos ahí en control, lo tenemos a Jorge Pozzi, empezando esta semana con fuerza, y lo tenemos al Flaco Germán también empezando la semana con fuerza en la producción. Esta semana dedicada en La Máquina de Pensar a alguien muy, pero muy especial. Creo que va a ser de los escritores más especiales de este año. Se trata de un sueco nacido en Suecia, valga la redundancia, llamado Emanuel Swedenborg. Es alguien que nació en 1688 y murió en 1772, o sea que nos vamos bastante para atrás en La Máquina de Pensar para hablar de Emanuel Swedenborg, un escritor, un científico, un místico, un visionario sueco, un poeta sueco de alguna forma, del que Jorge Luis Borges decía en la década de los 70, cuando ya estaba veterano. Borges decía: si tuviera que dedicarme el resto de mi vida a una sola cosa, lo dedicaría solo a leer a Swedenborg, porque para mí Swedenborg es uno de los escritores que más me ha fascinado, decía Borges, e incluso tuvo que en 1978 Jorge Luis Borges lo invitaron a que diera una conferencia, que eligiera 5 temas para dar 5 conferencias, y bueno, Borges eligió, como era previsible, los 5 temas que eligió eran el tiempo, la novela policial, la eternidad, y eligió precisamente a un solo escritor, eligió a Emanuel Swedenborg. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo durante esta semana, de qué es lo que tenía este escritor sueco, especie de poeta visionario, Emanuel Swedenborg, que atraía de tal modo a alguien como Jorge Luis Borges, que si algo podíamos decir, era un hombre que experiencia en leer tenía y lecturas tenía, para llegar a decir, como dijo Borges: si tuviera que leer a un solo escritor, leería a Swedenborg el resto de mis días. Para eso le vamos a dar la bienvenida acá en La Máquina de Pensar a uno de los mayores especialistas en este escritor sueco, Emanuel Swedenborg, alguien que hizo traducción, prólogo y notas de un libro llamado Arquitectura del Cielo. ¿Cómo andás, Christian Kupnik? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchísimas gracias por la invitación a compartir este espacio contigo, y también por la deferencia en otorgarme el título de especialista. No es para tanto, o sea, sí un entusiasta fervoroso de la obra de Swedenborg, pero no sé si tanto como para ser catalogado como especialista. Muchas gracias, Pablo. Christian Kupchik nació en Buenos Aires, ha residido en París, Barcelona, Estocolmo y Montevideo, estudió psicología, ha publicado 5 libros de poesía, ha publicado libros de relatos, también ha hecho la traducción de la cual yo estuve haciendo referencia en Adriana Hidalgo. Se publicó en el 2003 Arquitectura del Cielo, un libro que de alguna forma junta 2 libros o fragmentos de 2 libros importantes de Swedenborg, o yo digo Swedenborg porque no sé exactamente cómo se dice. Christian Kupchik, entre otras cosas, Christian, me llama la atención esto, participaste en antologías de relatos y dirigiste la colección Planeta Nómada para Editorial Planeta Argentina sobre literatura de viajes. ¿Por qué me llamó la atención, Christian? Porque de alguna forma estamos hablando de un viajero en Swedenborg, ¿no? Absolutamente. Digo, por los propios caprichos biográficos que hacen a mi historia,
Me sentí desde hace ya algunas décadas muy inclinado, siempre me sentí muy inclinado a cierto interés por la literatura de viajes, y el viaje que describe Swedenborg, el viaje celestial, puede definirse como el viaje último, o el que resume la esencia de todos los viajes. Eso más el hecho de haber vivido en Suecia, confluyeron, y además de compartir a través de la admiración por Borges, la admiración que Borges sentía por Swedenborg, todo eso confluyó hacia mi interés por la obra de este visionario, que en cuanto comencé a profundizarla quedé completamente subyugado por, ya no solamente por la capacidad, digamos, imaginativa, si se la quiere llamar así, con la que describió una vida más allá de la terrenal, sino por el efecto de su prosa, que es muy cautivante, realmente. Y esto tomando en cuenta que Swedenborg nació en 1688, año de la Revolución Industrial. 2 años más tarde, en 1670, muere Comenius, Jan Comenius, que es el creador de la pedagogía, y está asignado por una edad llamada de la razón, una edad positivista. Él mismo va a ser un científico descollante. Swedenborg dice que en realidad sus primeras visiones comienzan a los 4 años, y que de los 4 a los 10 años tuvo frecuentes visiones de lo que era la vida celestial, lo cual llenó de satisfacción a su padre, que era un luterano convencido, era un obispo, pero llenó de terror a su madre, quien le pidió por favor al padre que alejara al niño de esas visiones por las que decía sentirse inclinado. Así es como el padre comenzó a llevar al pequeño Emanuel a excursiones a la montaña, al campo y demás, donde el niño anotaba absolutamente todo. Todo lo que veía, todo lo que lo rodeaba, tenía un interés omnívoro por la ciencia, y a pesar de que se graduó en la Universidad de Uppsala como doctor en filosofía y letras, muy pronto va a desarrollarse como científico, inspector de minas al servicio del rey Carlos XII. Esto le permite viajar por muchos países europeos, escribe más de 60 libros y folletos dedicados a distintos aspectos de la ciencia. Llegó incluso, o sea, es bastante cómico, porque los racionalistas de su tiempo, que lo atacaban por decir que Swedenborg desvariaba en esos viajes celestiales, que eran totalmente inverosímiles, que no se lo podía tomar en serio, aún en su etapa cientificista se podría decir, llegó a pergeñar los planos de unas maquinarias sumamente extrañas para el tiempo que vivían, pero que vistas en perspectiva desde la posteridad, no eran ni más ni menos que un automóvil, un aeroplano y un submarino. Llegó a imaginar la forma de estos vehículos muchos antes de que a cualquier otro ser humano se le hubiese
ni siquiera asomado la loca idea de que eso era posible. Los aportes de Swedenborg a la ciencia fueron innúmeros, o sea, él lo que planteaba es que si bien todo era finito, ¿no? O sea, pertenecíamos, el ser humano es un ser finito, por otra parte, que respondía a la infinitud del hombre, a la infinitud de la fe, perdón, él decía que todo lo creado no tenía más objeto que contribuir al conocimiento al funcionamiento del hombre como ser pensante. Entonces, que había que llevar esas características del hombre hasta su máximo desarrollo, ¿no? Era una especie de Diderot avant la lettre, o sea, un enciclopedista que todo lo podía. De alguna forma, él vivió en ese siglo XVIII que vos planteás, que es el siglo de las luces, aunque en la introducción decís una frase que me llamó mucho la atención, dice: nació y se desarrolló en el núcleo del siglo XVIII, también conocido como la Edad de la Razón, una de las épocas más frías y deprimentes que registra la historia de la humanidad. ¿Eso por qué lo decís? Y porque al estar guiado solamente por la razón, lo que el ser humano se vio despojado, a diferencia del medioevo, por ejemplo, que era una época oscurantista, pero que estaba dominada por la pasión. De allí que surgieran una cantidad increíble de artistas, místicos, claro, ¿no? Y artistas, ¿no? Claro, sobre todo artistas. Hay que decir que, bueno, de Swedenborg inventó un montón de cosas. Se trató de un ilustrado de esos del siglo XVIII que había en cada uno de los países de Europa. Sí. Él era de alguna forma, en Suecia era uno de los primeros, pero si fuera solamente eso, no estaríamos hablando de Swedenborg ahora, ¿no? Sino que el tema es que este hombre a los 50 y pico de años tuvo una crisis y que de alguna forma hizo que esa carrera de científico múltiple, ¿no? Casi tipo Leonardo da Vinci, ¿no? Pero que eran casos similares a lo que ocurrió en otros países de Europa, ¿no? O sea, gente que estaba con la mecánica, con la óptica, con un montón de disciplinas, las minas, con todo, con la geología, con la biología, con la astronomía, el desarrollo del cerebro, la anatomía. Pero este hombre tuvo una crisis y empezó a conversar con ángeles. Exactamente. Lo curioso, digo, por eso creo que es conveniente, ¿no? Privilegiar un poco la época en la que vivió y se desarrolló, claro, y además las características de esa época. Obviamente, Swedenborg también era un hombre de fe, venía de una casa donde luterana, donde el culto era respetado y demás, pero nunca se había entregado a un fervor religioso, como hemos visto hasta ahora. Cuando ya tiene 56 años, o sea, en plena madurez, en Londres, el 24 de marzo de 1744, Swedenborg va a verse sumergido en una serie de sueños muy inquietantes que lo van a trasladar como a otro sitio. En primer lugar, las anécdotas, además de su vocación teológica, por llamarlo de algún modo, son muy cómicas por los banales. Él relata 2 encuentros con Cristo. En el primero se le aparece el Hijo de Dios y le pregunta si tiene carnet de salud. Sí, si tiene carnet de salud.
Entonces, Swedenborg queda muy asombrado y dice, mi señor, tú tienes que saberlo. Y Cristo sonríe y le dice, no, eso para él ya es una revelación, ya es un indicativo de que algo está pasando. Y el segundo encuentro tendrá lugar pocos meses más tarde, en octubre de ese mismo año, cuando estando en una taberna se le aparece nuevamente en la figura de un hombre, de un ser normal, y le dice, no comas demasiado. Uh-huh. Estos dos hechos que Swedenborg comienza a relatar en lo que se llama el Diario de los Sueños, que es una obra absolutamente increíble, porque, entre otras cosas, desliza, responde al terreno de lo onírico. Hay mucho de fantástico, de carga fantástica. Es un diario de sueños, él va describiendo cada uno de los sueños que tenía cada noche, y dormía 10 horas, 12 horas por noche. Exactamente, exactamente. Y en este diario, que se anticipa de algún modo a muchas de las teorías freudianas, ¿no? Él va a ir anotando lo que va a ser la preconcepción de ese mundo celestial, uh-huh, de ángeles y espíritus, al que va a tener acceso rápidamente. Él escribe en latín algo así que vive como en un éxtasis de vigilia. Uh-huh. O sea, se ve absolutamente capturado por lo que hoy entendemos como un sueño diurno, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí decide abandonar absolutamente todo lo que tiene que ver con la ciencia y se entrega de lleno a describir este mundo celestial. Uh-huh. Pero ahora, después de la pausa, vamos a ver cómo lo describe, porque en realidad estamos hablando de un artista también. Swedenborg es un artista, y sabemos que en arte la forma en que se hacen las cosas es todo, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver en qué forma describió los mundos, los supramundos, digamos, los mundos del más allá, este hombre, Manuel Swedenborg, que de alguna forma ha hecho que sea el escritor más original desde el siglo XVIII en este tema. Pero esto todo después de la pausa. Continuamos conversando con Christian Kupchik. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Le preguntaron a Borges qué impresión le dio la manera en que escribe Swedenborg, y él dijo, bueno, generalmente los místicos tienden a escribir de un modo vago, él no. La obra de él es, yo no diré prosaica, pero sí precisa. Es un poco como si él hubiera ido a la China o hubiera ido a la India y describiera lo que ha visto. Como un científico, le dice el entrevistador. Sí, claro, él llevó esa casi aridez, esa sequedad, esa precisión a sus descripciones. Generalmente cuando se habla de éxtasis se usan metáforas de amor o metáforas de vino, metáforas arrebatadas. Pero en el caso de él no busca efectos patéticos. Él describe lo que ha visto. En relación a esto recuerdo algo que me dijo Sul Solar: lo que se ve en el otro mundo depende un poco de cada uno. Continuamos aquí hablando con Christian Kupchik sobre este escritor, Emanuel Swedenborg, está bravo para decirlo, Swedenborg, que todo el mundo dice que precisamente describía el más allá como si fuera un turista. Exactamente, sí. En realidad lo que... todo lo que escribió Swedenborg está construido en función de una teoría que le pertenece, que es la teoría de las correspondencias. ¿Correspondencias entre qué? Bueno, su obra está animada por la búsqueda de armonías entre los valores terrenales y los celestiales. Después cada lector queda libre de elegir cuál prefiere, pero la imagen del cielo que muestra Swedenborg no difiere en principio demasiado de lo que es la imagen de lo que es la terrenal. O sea, el cielo es un lugar poblado por
hombres y mujeres, con parques, con avenidas, con casas, solo que construido a veces de manera tan particular que esos parques o esas casas se pueden desvanecer y convertirse en otra cosa, en función de las necesidades del viajero que llega y lo conoce. Quizás sea interesante remarcar que Swedenborg entendía que había 4 formas de llegar al cielo, o por lo menos él utilizaba 4 formas, ¿no? La primera, que nos hace pensar en Calderón de la Barca, es a través del sueño, cuando dice la vida es sueño y los sueños son. La segunda que tenía Swedenborg era que describe cerrando muy fuerte los ojos hasta que con los ojos cerrados se nos revela la divinidad celestial. La tercera era haciendo todo lo contrario, o sea, dejando muy abiertos los ojos, sin parpadear, y entonces el cielo iba a penetrar en nosotros con nuestros sentidos. Y la cuarta, que es la que utilizaba Swedenborg con mayor frecuencia, era como adormecer los sentidos, dejarse llevar, o sea, lo que entendemos como sueños diurnos, y así podía acceder a las puertas del cielo. Una vez que accedía, en general era recibido por 2 ángeles que se le paraban en la cabeza y con los que se comunicaba telepáticamente, más 2 espíritus que habían hecho el viaje tras su muerte, ¿no? En general, ese pasaje, ese viaje, se veía delatado por algunos rasgos en torno a los ojos y la boca de los espíritus, pero si no, no tenían mayores diferencias con los mortales. Hay una anécdota muy simpática, y es que en una ocasión, que de casualidad Swedenborg está paseando por el cielo, como hacía tan frecuentemente, se encuentra con un científico que no llegó a ser su suegro por muy poco, Polham, Christopher Polham, un científico muy conocido en su época, que había muerto. Polham era un fervoroso ateo, como otros científicos, no creía en una vida en el más allá. Entonces Swedenborg en el le señala su propia entierro. Está en el velatorio, sí. Claro. Entonces Polham dice, esto no es posible, ¿cómo puede ser? ¿Quién es ese hombre igual a mí que están enterrando? Eres tú, le dice, convencido de que había llegado su triunfo. Lo que va a describir lo primero, Cristian, a ver si para un poco para demostrar o decir lo extraordinario de este hombre, es que describe un mundo, el universo, el más allá, en el cual por lo menos hay 3 cielos donde todo es absolutamente en movimiento, todo siempre está vinculado una cosa con la otra, y donde, por ejemplo, el espacio o el tiempo depende del estado de ánimo. Exactamente. Justamente creo que has dado con una de las claves, y es el movimiento. A diferencia, digamos, eso es una de las diferencias sustanciales con la vida terrenal. Todo es mutable permanentemente. Y incluso desde que eso es una gran innovación de Swedenborg, desde el punto de vista cristiano, digamos, lo que se entienden como la vida contemplativa, beatífica, que nos va a conducir al cielo, en el cielo de Swedenborg eso no es real. En un momento encuentran a un hombre que está como divagando, que parece en una suerte de limbo, y le pregunta a un ángel qué le pasó a ese hombre. Y le dicen, bueno, lo que pasó con este hombre es que quiso ganarse el cielo
y se convirtió en una seta, se alejó a un desierto y no tuvo más contacto con nadie durante muchísimos años, hasta que murió y vino acá. Pero acá no sabemos qué hacer con él, porque como no tuvo contacto con los otros hombres, está como perdido, no lo podemos mandar al infierno porque tampoco... Entonces, esta anécdota nos proporciona una idea de que las virtudes cultivadas por la Iglesia en la tierra no se corresponden necesariamente con lo que ocurre en el cielo swedenborgiano, ¿no? Y otro detalle, digo, el tema de los estados de ánimos, y el tema, como estás planteando vos ahora, el tema de que así como cada uno concibe el mundo, este señor, por ejemplo, que era ascético y que estaba solo y concebía el mundo de una forma, bueno, así es como uno ve el cielo, el más allá. Entonces hay personas que están en el paraíso y no pueden verlo, por ejemplo, no pueden notarlo. Y hay otras personas que necesariamente, como creen que todo el mundo piensa en sí mismo y todo el mundo está para su propio beneficio, para su propia ventaja, bueno, esa gente tampoco puede ver el paraíso y corre al infierno, porque es una elección. Exactamente. De uno. Digamos que hay una suerte de contradicción con los valores que se mantienen o que la Iglesia propagó en la vida terrenal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el cielo de Swedenborg también hay ricos y hay pobres, y no implica de que alguien tenga que renunciar a las riquezas para ganar el cielo, ¿no? O sea, como explica la doctrina, ni que tampoco lo va a tener asegurado por ser rico. O el hecho de ser pobre no es una virtud, el estar siempre en un estado de necesidad o de carencia no es una virtud. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, también es lo cual le creó bastantes problemas, ¿no? O sea, también se podía materializar matrimonios. Un detalle de lo que dijiste de los ricos, digo, un poco para aclarar, porque él dice que sí, un rico puede entrar perfectamente al cielo, siempre y cuando no esté solamente por la plata y no esté su único fin, no sea solo el dinero, ¿no? Dice, en ese caso no podría entrar porque no vería el paraíso, no podría degustar, digamos, estar a gusto, porque estaría pensando solo en la plata. Él dice, se trata de gente que está acostumbrada a servir y al servicio también, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, puedes ser rico, pero tenés que tener una cierta conciencia, digamos, de comunidad. Exactamente. Y yo creo que el poder seductor de la palabra de Swedenborg está dado por la capacidad que tenía de presentar este mundo que puede aparecer como fantásticos y que le creó muchos enemigos, entre otros su tocayo Immanuel Kant, un racionalista a ultranza que le parecía todo un enorme galimatías el mundo que describía Swedenborg, pero por otra parte escribió un libro incluso contra Swedenborg, ¿no? Exactamente. Immanuel Kant escribió un libro contra Swedenborg diciendo que era un delirante prácticamente, pero bueno, le dedicó tiempo, porque en realidad también hay una cosa acá que no hemos dicho. En el siglo XVIII, si bien es el siglo de la razón y de las luces, era un siglo donde los sabios eran los científicos anticlericales, contra la Iglesia, pero casi todos eran fideístas, casi todos creían en Dios. Después en el siglo XIX se va a volver la ciencia totalmente atea, digamos, ¿no? Pero hasta ese momento todo el mundo pensaba, Leibniz o Kant, que se podía llegar mediante la ciencia, mediante la razón, a demostrar la existencia de Dios. Por supuesto, Pablo. Es más, o sea, se dicen que comentaristas posteriores dicen que esa obra de Kant contra Swedenborg en realidad lo que denunciaba, pretendía, Swedenborg era la excusa para que Kant se explayara contra la Iglesia. O sea, que había otras cosas de Swedenborg que Kant
podía llegar a apreciar, ¿no? Pero lo interesante es la convicción con la cual Swedenborg transmite este universo como real. Yo en el prólogo del libro creo que lo comparaba con Jonathan Swift, que es un coetáneo, quien cuando escribe el mundo, los viajes de Gulliver, otro viajero, nadie se pone a dudar de que existen enanos y gigantes. Todo el mundo cree que existen enanos y gigantes. Cuando Colón escribe sus diarios, habla de hombres perros, cinocéfalos, etcétera, etcétera. Sirenas ahora también. Sirenas, claro, acá confunde a los manatíes. A los manatíes con sirenas, sí. Sí, y todo el mundo da crédito a esa versión. Bueno, Swedenborg estaba munido de esa convicción con la cual escribía sobre su propio cielo. Él escribe, yo te lo decía por teléfono, escribe como un botánico, como si estuviéramos leyendo un tratado de botánica. Sí. Dice, por ejemplo, cuando un ángel va de un lugar a otro, tanto dentro de su ciudad como por los jardines, los patios o incluso fuera de su sociedad, llega más o menos rápido al lugar según la fuerza de su pensamiento. El camino se acorta o se alarga según la fuerza de este pensamiento. Entonces, sí, está bien, un botánico puede ser Linneo, exactamente. Sí, una cosa clara y todo el mundo lo entiende. Por ejemplo, dice los vestidos, las vestiduras de los ángeles, dice, no aparecen como simple indumentaria, aunque lo sean realmente. Los vestidos también pueden ser oídos y tocados. Los ángeles tienen muchas vestiduras, pero en otro lado dice que hay ángeles del cielo profundo que están desnudos. Claro. No, es una maravilla, y no por nada, digamos, ha ejercido también una influencia decisiva, ya no solamente en Borges, sino en muchos de sus predecesores, en artistas que le han dedicado obras y que lo han asumido como una especie, como decía August Strindberg, por ejemplo, que es el mayor escritor sueco, le dedica un libro llamándolo a mi maestro y líder. Pero también tenemos que pensar en William Blake, por ejemplo, que crea... Bueno, William Blake incluso parece que estuvo vinculado a una iglesia swedenborgiana, no sé cómo se dice. Pero bueno, pero también está, por ejemplo, Carlos Lizcano, que es el director de la Biblioteca Nacional. Él me dijo que es un especialista de alguna forma en Swedenborg, que le gusta mucho, ha escrito muchos artículos sobre Emanuel Swedenborg. Me dijo que él tomó contacto con la existencia de Emanuel Swedenborg a través de Balzac, de la novela Serafita. Exactamente. Además de Balzac, tenemos que yo creo que la influencia de Swedenborg en Borges, estoy casi seguro, llega a través de... Emerson, ¿no? Más que de Emerson, de William James, de William y Henry James, su hijo. También de Emerson en una obra... capital de Emerson, que se llama Representative Man, donde habla de las personas más influyentes en la historia de la humanidad, y lo cita. Lo cita, sí, dice Borges, por lo menos yo leí que él cuando era chico, tenía 16, 17 años ahí en Ginebra, leyó este libro de Emerson y bueno, le llamó la atención Swedenborg y bueno, le dieron a leer El cielo e infierno y quedó fascinado. Entonces es muy probable que sea así, sí. No, pero lo que decís vos tiene que ver también porque el tema de Henry James y de William James, el papá de Borges era un devoto. Era un devoto. El padre de... Bueno, William James, como es sabido, fue uno de los precursores de la psicología moderna, y el papá de Borges era psicólogo también, dictó clases de psicología. Y era de esa línea, Y era de esa línea, exactamente. Sí, entonces para él que William James dijera, o el papá de William James dijera que este era uno de los grandes hombres, también era una gran referencia, ¿no? Sí. Pero hay un montón de escritores que han sido...
fascinados por el mundo de Swedenborg. Robert Browning, el poeta, bueno, un escritor fundamental, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, Dicen que Sherlock Holmes, muchos de los atributos de Sherlock Holmes, Doyle se los transmitió, los heredó de Swedenborg. Pero sí, fueron muchísimos los autores, los poetas que se vieron influidos por la figura de Swedenborg, lo cual creo que él ni siquiera imaginó, o sea, porque él transmitía lo que veía, pero no con la pretensión de convencer o de generar una religión, una iglesia. Porque, digo, alguien que quiere generar una iglesia no escribe, yo que sé, 30 volúmenes en torno a esto, ¿no? Claro, no, porque es un poco ¿no? Un poco práctico. Claro. Poco práctico, ¿no? Es decir, se trata de grandes tomos, digo, en Arquitectura del Cielo, que está aquí a la venta, se puede conseguir en Montevideo, porque me fijé en una librería. Ahí lo que tenemos es dos de los fragmentos más, de las obras más importantes, Arcana Coelestia, ¿no? Coelestia, y Cielo e Infierno. Sí. Swedenborg escribió prácticamente toda su obra en latín. Era un hombre que, por supuesto, manejaba muchísimas lenguas, además del sueco, que era su lengua materna, manejaba las clásicas, latín y griego, y también alemán, inglés, francés e italiano. Y casi la totalidad de su obra la escribió en latín, y algunas cosas en sueco antiguo, ¿no? Por lo cual todavía queda mucha obra de Swedenborg por rescatar al castellano. O sea que tenés una gran tarea como traductor. Ojalá, como dice nuestro querido y común amigo Liscano, ojalá con la jubilación llegue. Exacto, Liscano quiere, para su jubilación, me dijo hace mucho tiempo, quiere traducir el libro el diario de los sueños, que es una cosa muy especial dentro de la obra de Swedenborg. Quiero decirle simplemente también un detalle, me acordé, yo leí en Unamuno, Miguel de Unamuno también cita a Swedenborg, diciendo que le fascinaba el tema, detalle, que Swedenborg dice que los ángeles están tristes, que evolucionan, tienen, porque aquel que se quiere un poco a sí mismo, a veces se quiere más y a veces se quiere menos, entonces cae en tristeza y después vuelve a la alegría. ¿Y por qué? Decía Unamuno, porque es dinámico, todo está cambiando, se está moviendo en el cielo, y a él le parecía extraordinaria esa observación. Claro. No, y además, que es otro dato interesante, el cielo no es solamente no es la idea de un paraíso bucólico, sino que también predomina la felicidad y la alegría, y los hombres pueden entregarse a los placeres que producen felicidad y alegría, no es algo prohibido. Sí, es una continua actividad, ¿no? Exactamente. Siempre. Hay una, perdóname, Pablo, no, porque estuvimos hablando de la influencia de Swedenborg en determinados artistas, ¿no? Escritores, muchos artistas plásticos, pero hace algunos años tuve ocasión de ver una película japonesa, que yo no sé si el autor, a pesar de que existe una iglesia swedenborgiana en Japón, no sé si el director realmente conoce la obra de Swedenborg, y que se llama Afterlife. En Afterlife se retoma una idea muy parecida a la que maneja Swedenborg. La gente, cuando muere, llega a una suerte de casa donde son recibidos por ángeles que tienen forma humana, y estos ángeles lo que les piden es que cuenten su mejor recuerdo en la vida. Entonces tienen que recrear ese recuerdo cinematográficamente, y una vez que lo recrean y es filmado, pueden seguir viaje
hacia el cielo, Mirá. ¿no? Ajá. Quienes no lo recuerdan quedan en esa suerte de Claro. limbo, ¿no? A ver, lo que me llamó mucho la atención de esta película, que es brillante realmente, es que hay una idea netamente swedenborgiana en la contemporaneidad. Esta es una película del 2002, creo, 2001. Sí. Es la idea de que, digamos, el cielo se construye en la experiencia propia. O sea, en este momento estamos caminando hacia el cielo, hacia el infierno, y solamente lo decidimos nosotros. Si queremos pensar solo en nosotros mismos o si queremos experimentar. Exactamente. Bueno, Cristian Kupchik, se nos pasó totalmente la hora. Te tengo que dar las gracias por estar acá, de alguna forma, acá en Montevideo, en Radio Uruguay, y haber abierto, iluminado de alguna forma una obra que es grandísima. Podría hablar de detalles, por ejemplo, que en el cielo profundo están los africanos. ¿Y por qué? Porque tienen un buen sentir y son gente que aprende y que son humildes, en fin. Hay miles de detalles en la obra de Swedenborg que podríamos conversar, pero se termina el tiempo. Te doy las gracias porque de alguna forma diste una gran panorámica de este escritor. No, el agradecido soy yo, doblemente por haberme dado la posibilidad de expresarme en tu programa, y además por dedicar este tiempo a un escritor, a un autor tan querido como es Swedenborg. Así que nada, muchas gracias y un saludo para todos Montevideo. Un abrazo. Otro, chao. Continuamos acá en La Máquina de Pensar. Me quedé leyendo algunas cosas que tengo acá, el libro Arquitectura del Cielo, pero en realidad no se puede comentar nada porque son millones de detalles y cada uno vale la pena comentarlo. Pero ahora vamos a cambiar de rumbo y vamos a pasar al policial, vamos a pasar a Rodolfo Santuro. ¿Cómo le va, Fito? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, la verdad que sí, estamos esperando a ver esa columna de cine y de literatura policial y de cómic policial. Y bueno, yo qué sé, capaz que si te pasás mañana por cierta presentación ya lo podemos coordinar. Bueno, pero a ver, aclare, ¿a qué presentación, de qué está hablando? Bueno, un nuevo experimento que hicimos con mi compadre Martín Bentancor, nuestra segunda novela a cuatro manos, que se llama Aquel viejo tango. Uh-huh. Es una novela que escribimos allá por el 2003, cuando nos veíamos mucho más seguidos que ahora, que tenemos cuando eran indocumentados, cuando no los conocía nadie, no eran tan famosos como ahora. O sea, sobre todo ahora no paran de pedirnos autógrafos en las calles. Mire, Silva, últimamente lo único que me pasa a mí es que me confunden con mi hermano. Aparte de eso no ocurre otra cosa. No se quita. Es impresionante. Un hombre que, como Fito Santuro, que está en el cómic, en el guión, está en la literatura, está viajando por Bolivia, en fin, está viajando por Argentina. Pero Aquel viejo tango es una novela de Martín Bentancor y Rodolfo Santuro. Martín no tengo el gusto de verlo, de conocerlo, pero me dijiste que habían escrito otra previa, o sea, esta es del 2003 y la otra es anterior todavía. Del 2002, sí. Ajá. Que se llama Las otras caras del verano. Ajá. Y salió hace unos años por la editorial Amuleto, que no creo que ya no existe más. Porque yo vi que era Sudestada, ¿puede ser, no? Sudestada es la editorial que sacó un par de novelas de Martín. De Martín Bentancor. Era una editorial que también ya no existe, que sacó un par de novelas de Martín, la redacción y... No, ahí va, es una novela y una colección de cuentos. La redacción, la novela, y Procesión, una breve colección de cuentos. Martín Bentancor es un escritor de Canelones, en algún momento lo vamos a conocer, y junto con Rodolfo Santuro van a presentar mañana esta novela, Aquel viejo tango, ahí en el Café La Diaria a las 20 horas, mañana martes 15, o sea que La Máquina de Pensar no vamos a estar porque tenemos que estar haciendo la radio aquí, pero quiero decirles que en el Café La Diaria, Soriano 774, van a estar estos dos escritores conversando con otro amigo, con Leonardo Cabrera, ¿no? Así es. Va a ser algo informal, una reunión entre amigos, básicamente, y donde vamos a contar un poco del proceso del libro y demás cosas. Tampoco es que haya mucho para contar, es una novela que consideramos entretenida, pero es una novela policial sencilla. No, humilde, esa humildad extraordinaria, cada vez más humilde esta Fito Santuro, es una novela humilde, policial. Hubo una crítica ya, creo que Ramiro Sanchís en La Diaria tuvo oportunidad de verla. Raudo y Veloz, creo que le ganó hasta el distribuidor, no estaban los libros en librería y ya estaba Ramiro publicándolo en La Diaria. Exacto, y bueno, y lo que plantea es que precisamente, por lo que yo leí, es precisamente algo entretenido y que va un poco en aquella vertiente que a vos te interesa mucho, que es la, digamos, de, no sé cómo se llama, la croque, no sé la qué. Croc Story, sí, la novela de criminales.
donde no hay policía, donde no hay detectives, sino que es gente de Lampa. Es la ejecución de un crimen, es normalmente el proceso de ejecución de un crimen. Yo es un estilo que hace rato que no escribo, y Martín lo ha escrito solamente a instancias mías, que lo he obligado, pobre. Pero yo hace rato que ya no escribo policiales así, voy más en la senda de Cementerio Norte hoy día. Pero en su momento el policial de criminales era algo que me apasionaba, y al pobre Martín lo había embarcado. Porque se trata de un estilo, digamos, que entre otras cosas implica que bueno, que es el lector el que va decidiendo, porque nunca hay nadie bueno ni nadie malo, en realidad todos son malos. Ni siquiera, son todos antihéroes si se quiere, están como de un lado medio amoral, claro, o con su propia moral, no es que necesariamente vayan causándole el mal a nadie. Digo, está bien, sí, son ladrones y sus acciones no están del lado legal, pero normalmente es como algo muy de novela negra, los principales perjudicados suelen ser ellos mismos. Es en el mismo estilo de novelas como podría ser, no sé, La jungla de asfalto, claro, la elaboración aquella del maravilloso golpe perfecto que salía horrible. O en aquella película también de Stanley Kubrick, ¿no? Claro, Casta de Malditos. Casta de Malditos, de Killings, exactamente igual. Que es un asalto a un hipódromo perfectamente planeado, después un desastre, entre otras cosas porque siempre hay pasiones y hay, jugadas de tahúres, rencores. Mangas. Bueno, nosotros esta novela incluso se la dedicamos de manera bastante honesta y sincera a Jim Thompson. Nosotros la empezamos a escribir en el 2003, justamente cuando vimos la versión de La huida de Sam Peckinpah, y luego ambos leímos la novela. Entonces es como que estábamos muy influenciados por Thompson en aquel entonces, y es nuestro muy muy humilde homenaje. Se trata de la versión de Sam Peckinpah, no la otra que hizo con Alec Baldwin. La de Alec Baldwin, debo decir que igual está Kim Basinger, que es una de mis pasiones de adolescencia que no envejece más. Sí, vale la pena por Kim Basinger. No, y tampoco está tan mal esa no se compara, ¿no? La de Peckinpah es un clásico. Pero la verdad que yo creo que la de Baldwin es bastante digna. Sí. Concuerdo una vez más con usted, Santulo. Quiero decirle también que Santulo, como está en muchas cosas, también largó un blog, ahora otro nuevo blog de historietas. Sí, bueno, no yo solo, en realidad somos 12 autores que nos pusimos atrás de un sitio que se llama Marcha un Cuadrito. La dirección sería marchauncuadrito.blogspot.com, donde al mejor estilo los webcomics que hay, ofrecemos una historieta nueva todos los días. A mí me toca los lunes, justamente, hoy acaba de subirse la segunda página de mi historieta, que es en conjunto con Alejandro Rodríguez Juele, el autor de La Isla Elefante. Ajá. Que sacó fondos concursables. Exacto, ¿no? La Isla Elefante fue ganadora de los fondos concursables. Que yo no leí y que nunca la trajeron aquí, no puede ser. Es una pena, yo voy a tramitarle eso más que nada por el placer de leerla, porque es una de las mejores publicaciones de este año. Por alguna razón los fondos concursables se ve que como dijeron, no, eso no es literatura, es relato gráfico, acá no lo mandaron. Pero yo se la tramito con el autor, Silva, no se preocupe. Muy bien. O sea que quedó hecha la presentación, Marcha un Cuadrito, blogspot.com, o si van a Google, ponen Marcha un Cuadrito. Y no va a haber muchas chances que salgan muchas historietas bajo ese nombre. Exacto, creo. Y ahí pueden leerla en línea, pueden leerla en la web, no solamente esta tuya, sino otras historietas, un poco en la onda de historietas de la vida real. Historietas reales, el blog argentino del que también participo es como nuestro modelo más inmediato. Lo único que no hay historietas autobiográficas por el momento en nuestro... O sea que acá hay un tema más libre, digamos, ¿no? Sí, bueno, y miento, porque los miércoles